Rodrigo Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy feliz de volver a mi país. En todo caso, sí, más tiempo que te tuvimos fuera. Mauricio Morales, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Súper bien. Hola. Hola, hola. Oye, y aprovechamos de hacer la aclaración una vez más. Nosotros, Rodrigo Sánchez, partimos pelando la cadena del presidente de mañana. Buena hora, ¿eh? Por la hora. No, sí, pero es que hay un detalle. Chile juega a las 8. Tiene algo de razón y justificación el presidente de... No lo habíamos visto. Muchas gracias, presidente Gabriel Boric. Sí, que no, y por último, claro, para que alguien la vea. Sí, es importante y no interrumpir la transmisión del partido, sí. Toda efectivamente, la razón. hace sentido que el presidente haga la... No me había percatado de ese detalle. Sí. Nosotros tampoco. No, nosotros tampoco. Y alguien le escribió a Juan Manuel Astorga y ahí se haciéndonos ver eso. Nos dimos cuenta, sí. Sí, es verdad, presidente, sí. que además es futbolero, que estuvo en la inauguración del Mundial Sub-20 el fin de semana. Es verdad. Oye, vamos a lo que nos convoca el día de hoy. Cadem Mauricio Morales, con una consolidación de este relojito de José Antonio Kast a la baja. Sí. Me refiero relojito de 1%, porque, y lo hemos dicho varias veces, 1% la verdad es que no significa mucho, está dentro del margen de error. El tema es que es pero 1% de a un pesito en un pesito. todas las semanas, hasta el punto que ahora Evelyn Matei, prácticamente sin subir, está a tan solo 6 puntos de José Antonio Kast en esta encuesta en específico. Exacto. Circularon, colegas, 4 encuestas durante este fin de semana: la encuesta Cadem, la encuesta Panel Ciudadano UDD, la encuesta Criteria, la encuesta Pulso Ciudadano. Si es que uno se remitiera a la encuesta Panel UDD y a la encuesta Criteria, llegaría fácilmente a la conclusión de que la lucha está centrada casi exclusivamente en Janet Jara y José Antonio Kast. De hecho, Criteria le entrega un 30% a Jara, un 24% a Kast, la UDD 25 y 25 ambos, con distancias que varían entre 9 y 10 puntos respecto a quien viene tercero. Es decir, si uno mirara esas dos encuestas, no habría discusión respecto a que la carrera presidencial está focalizada en estos dos liderazgos que acabo de mencionar. Pero si se analizan los datos de la encuesta Pulso Ciudadano y particularmente los datos de Cadem, llegamos a una interpretación distinta. En Cadem, como tú lo acabas de señalar, José Antonio Kast lleva 6 semanas consecutivas bajando un punto porcentual, como tú lo acabas de explicar muy bien. Un punto comparado semana a semana no representa una diferencia estadísticamente significativa, pero si hacemos la serie completa, hay efectivamente un declive. En un minuto le sacó 15 o 16 puntos a Evelyn Matei, ahora le está sacando solamente 6 puntos, y lo más importante es lo que mencionaste al final, es decir, que si bien Evelyn Matei está lejos de ese 11% que marcó hace aproximadamente un mes y que hoy día marca 17 puntos, el alza de ella no ha sido del todo furiosa como uno podría haber esperado, ha sido una arremetida fuerte, y por otro lado está lo que sucede con Johannes Kaiser, que está marcando 11 puntos. Y solamente como cierre, fíjense ustedes que estuve calculando los intervalos de confianza para cada estimación puntual. ¿A qué me refiero con esto? A la banda en la que se mueve cada porcentaje que obtiene cada candidato en función del error. Esto es un cálculo matemático. Y se van a sorprender un poco porque, fíjense, el intervalo de confianza de José Antonio Kast en la encuesta Cadem, la estimación puntual es 23. Y esa banda se mueve, el intervalo de confianza se mueve entre 26,1 y 19,9. Y en el caso de Evelyn Matei, se mueve entre 19,8 y 14,2. Ya, 19,8 difícilmente va a alcanzar para meterse en segunda vuelta. Claro, el punto es el siguiente. El punto es que en términos estadísticos, Evelyn Matei, si es que recorta en un punto más la próxima semana, ya entra en zona de empate estadístico con José Antonio Kast. Y ahí la pregunta va a ser, bueno, ¿cómo es posible que, suponiendo que Kast quedara en 22 y Matei en 18, que un 22 no sea superior a un 18? Y lo he explicado muchísimas veces acá. Estas encuestas tienen, o la encuesta Cadem tiene 703 casos, las bandas de error son muy grandes, y cuando los intervalos se topan, ahí es cuando uno declara empate estadístico. El intervalo de Kast, como decía, está entre 26 y 19,9, y el de Matei entre 19,8 y 14,2. O sea, está en el límite. Y el intervalo de Kaiser está entre 8,7 y 13,3, pisándole los talones también a Evelyn Matei. Es decir, si es que esta tendencia continuara,
podríamos llegar en algún minuto, capaz, quién sabe, a una suerte de triple empate entre los tres candidatos de derecha si las tendencias se mantienen. Interesante. Imagínate a la hora hasta la hora que vamos a estar transmitiendo, Rodrigo Sánchez, si esa cosa llegara a pasar. Final de infarto. Y lo peor es que no es la final, No, ni sino que es siquiera, la es como semifinal. ¿Saben lo crítico además del análisis que hace Mauricio? ¿Qué? Y esto del subir un puntito una semana o bajar un puntito una semana, es que quedan pocas semanas. Pues ya entramos en el mes de 7 octubre. semanas. Y el mes de octubre ya es innegable que es un mes decisivo. Y es un mes decisivo por dos razones. Primera, estamos podríamos decir, en tierra derecha en relación a los últimos debates, que ya tenemos más o menos agendados, donde van a participar todos los candidatos. Estamos a puertas de la franja, que también va a ser determinante. Pero además, como buen chileno, la mayoría de las personas que podríamos decir se encuentran en el lado más despolitizado quizás en este país, van a tomar su definición a última hora, y cuando hablamos de última hora estamos hablando de estas semanas. Estas semanas van a estar repletas de estímulos y son semanas donde seguramente los candidatos ya no van a hacer promesas generales, sino que van a empezar a hablar de temas más aterrizados y con números. Ya no vamos a hablar probablemente de mejor o más seguridad, sino que vamos a hablar de cuántos carabineros, cuántos PDI, cuántas cárceles. Ya no vamos a hablar de mejores condiciones laborales, sino que del salario mínimo, que al menos una candidata ya lo ha hecho parte de su campaña, hasta dónde lo queremos tirar. Vamos a hablar hasta dónde queremos subir las pensiones, de temas mucho más concretos que van a apuntar a un electorado menos politizado, probablemente. Y en función de eso, y en función también de los números, es que hemos visualizado que los candidatos están afinando sus estrategias. Hoy día, por ejemplo, y este es un ejemplo quizás muy pequeño, en relación a esta pelea de titanes de los primeros 3 lugares, vimos a Johannes Kaiser atacar a Franco Parisi. A Franco Parisi citándole los episodios polémicos en relación a sus contratos en universidades, diciendo que a él lo echaron no por lindo de un par de universidades, y uno se pregunta, ¿y por qué pelea con Parisi? Porque está viendo que Parisi baja. Exactamente. Entonces, de algún lugar hay que sacar un numerito, un decimal, lo que sea, para poder subir. Hay candidaturas que ya asumen que son candidaturas en función de hacer crecer ciertos partidos, ciertos movimientos, de tironear de alguna forma el cerco. Las candidaturas que van en los primeros 3 lugares obviamente se están disputando algo mucho más grande y están arriesgando mucho menos. A Janet Jara en particular le conviene mucho, y esto también lo han planteado al interior del oficialismo fuera de micrófono, que José Antonio Kast y Evelyn Matei estén acortando su distancia, y que ojalá Evelyn Matei le haga mucho daño a José Antonio Kast y la diferencia entre ambos no sea sideral, siempre y cuando Janet Jara pase en primer lugar a segunda vuelta y por lo menos logre convocar un 30%, y estamos hablando de ese 30% que es representativo del gobierno. Pero en la medida que Kast y Matei tienen una disputa reñida, quiere decir que en la segunda vuelta cualquiera de los dos que pase va a salir relativamente dañado. Pero ojalá para Janet Jara sea José Antonio Kast, porque es el único candidato con el que alguna chance tiene de lograr ser competitiva, porque frente a Evelyn Matei, a todas luces, va a ser mucho más complejo el escenario. Pero insisto, esto siempre y cuando Janet Jara logre consolidarse en la primera vuelta como la ganadora de esa instancia con al menos un 30%. ¿Por qué? Porque su estancamiento en las encuestas ya está teniendo consecuencias que se están visualizando al interior de las colectividades que la apoyan. El ADC obviamente tiene toda la apertura para criticar a Janet Jara y distanciarse un poco de su candidatura, considerando que no ha despegado las últimas semanas y que está estancada. No ha bajado radicalmente, no hay una gran variación en los números, pero evidentemente se está asumiendo que ella va a perder la elección en segunda vuelta, y eso le da apertura a esta fuerza, sobre todo pensando en que la DC se sumó al final en esto, para criticarla en relación a la tardanza en la entrega de su programa. Por otra parte, el Partido Comunista, bien sabemos que hay una disputa interna al interior del PC, representada por las dos almas que tiene, y esta disputa generacional. Lautaro Carmona y Janet Jara han sacado chispa durante los últimos días a raíz de declaraciones, ustedes bien saben, esta falta de afecto que acusaba Janet Jara en el programa de Pedro Carcuro. Hoy día Lautaro Carmona dice: yo no quiero entrar en detalles que tienen que ver con conceptos más bien personales, valóricos. El Partido Comunista está detrás de la candidatura, pero a la hora de marcar los puntos, evidentemente que Lautaro Carmona lo va a hacer. Entonces, para cerrar, estamos en días que son muy importantes, de definiciones que son clave para las pretensiones que cada candidatura tiene.
Y queda poco tiempo, queda muy poco tiempo, y aquí estamos en un modo a prueba de fallos. O sea, la persona que más errores cometa es probablemente la persona que va a quedar en el camino de aquí a noviembre. Ojo con... Sí, solo, No, pero a ver si te sirve, Mauricio, y si no, no. Igual con el efecto comunicacional que puede, porque Jara, claro, empieza a decir que puede pasar con un margen importante a segunda vuelta en el primer lugar, pero ojo con el efecto comunicacional de que 3 candidatos de la derecha, ni siquiera de sectores medio indefinidos o ideológicamente flexibles como el Partido de la Gente, que 3 candidatos de la derecha eventualmente saquen alrededor del 18% cada uno, ¿no? El efecto comunicacional que eso sería para una segunda vuelta, o sea, por más de que Jara le saque 12 puntos en la primera vuelta de ventaja, el efecto comunicacional de que se sumen cerca de 60% con candidatos de la derecha es, valga la redundancia, derechamente súper nocivo para Janet Jara, Mauricio. Derechamente. claro, sería la primera vez en la historia reciente de Chile que una segunda vuelta es definida por un candidato que pase con esa porción de votos. Lo más bajo fue el presidente Boric, bien digo, que sacó cerca del 24, el 25%. Y si un candidato, como comentaban ustedes, de la derecha pasa con un 18% solamente, sería una cuestión histórica, pero también demuestra el nivel de descoordinación que hay arriba y abajo, es decir, el nivel de descoordinación que hubo en la élite para escoger los candidatos. De hecho, no hubo coordinación porque no hubo ningún proceso de primarias, y lo que están viendo los electores, si es que Kast sigue bajando, los electores de derecha van a llegar el día de la elección con la incertidumbre respecto a cuál de los candidatos va a pasar finalmente, y eso alimenta o incentiva el voto sincero, que es lo contrario al voto estratégico. El voto sincero es: yo voy a votar por Kaiser aunque vaya cuarto o aunque vaya quinto, pero si veo que el día de la elección o al día de la elección Kaiser es una figura competitiva, lo voy a votar igual. Porque la gente podría pensar, el elector de Kaiser, ¿para qué voy a perder mi voto si él va a llegar cuarto o quinto? Y en su lugar se lo doy a Kast, que es más o menos de la misma tendencia política de Kaiser, y hago un voto útil, ¿verdad? Pero en caso de que lleguen los 3 con opciones de pasar a la segunda vuelta, eso va a estimular el voto sincero. Lo segundo que les quería mencionar es que si uno analiza los datos de la encuesta Pulso Ciudadano, hay un par de datos que llaman la atención. En primer lugar, en promedio, la gente, en la encuesta le piden que escoja un candidato y le preguntan si es que está decidida a votar por él. En promedio, el 21,5% de los que menciona un candidato no está del todo decidido por ese candidato. El 21,5%, pero si uno hace el desagregado, en los segmentos altos, esa poca decisión es del 4,9% y en los sectores de menores ingresos de un 28%. Si uno lo separa por género o por sexo, en los hombres la indecisión es del 14% y en las mujeres del 28%. Y si lo analiza según edad, son los grupos extremos, es decir, los más jóvenes y los más longevos, los que muestran un mayor nivel de indecisión. ¿A qué quiero llegar con esto? En la encuesta del año 2021, con voto voluntario, había un 25% de personas que a estas alturas decía: no sé, no contesto, no voy a votar, ¿verdad? Porque no votar era una opción. Claro. Entonces, el 25% decía: no voy a ir a votar. Ahora se le formula la misma pregunta, y como el ciudadano sabe que el voto es obligatorio independiente de si va a haber o no sanciones, se ve, valga la redundancia, obligado a tomar alguna de las 8 opciones que están en competencia, ¿cierto? Ya. Esas opciones que toma un votante que le muestran la papeleta y que sabe que no existe la opción no ir a votar porque de escogerla se va con sanciones, al elegir un candidato lo hace de manera blanda, por decirlo de alguna forma. Es decir, tenemos solamente un 8% de gente que dice que no va a votar, que no sabe, no contesta, que no le gusta ninguno. Pero cuando analizamos la dureza de esa decisión, tomando en cuenta la intención de voto por los 8 candidatos, es muy probable que comencemos a observar, tal como lo han mostrado las encuestas, movimientos internos, traslados internos de los candidatos que vienen en sintonía con lo que mostró en su minuto la encuesta Panel Ciudadano UDD, que decía precisamente que un 25% a la semana iba cambiando de opción. Sí, pues. Claro, a nivel agregado nosotros no vemos mucho, pero como no disponemos de la base de datos, y las bases de datos en formato panel son las que sirven para esto,
no podemos ver los movimientos internos. Pero estas dos cifras, es decir, que uno de cada 4 chilenos esté cambiando de candidato y que cerca del 22% no se muestre decidido a votar por la opción que eligió, nos da cuenta de que hay un electorado blando, que es seguramente el electorado que, si el voto fuese voluntario, jamás iría a votar. Rodrigo, antes de terminar, una mención a que hay cónclave oficialista en Cerro Castillo esta noche, justamente a propósito del tema presupuesto. Mañana vamos a tener que esperar hasta las 22 horas para tener el mensaje del presidente en torno a esta iniciativa de presupuestos del año 2026, que va a ser una discusión difícil, entendiendo que es el último de este gobierno y que va a estar marcado por la elección presidencial. Y que va a estar marcado por una antesala compleja, considerando que se han condicionado los votos para este presupuesto en función de ciertas revelaciones que el gobierno no está disponible, al menos, demostrar en el sentido del juego en el que se instala Chile Vamos, o al menos la candidatura de Belén Matei, que tiene que ver con revelar cuál es la deuda fiscal puntualmente que tiene el gobierno en determinados sectores como vivienda, salud, obras públicas, etcétera. Se ha insistido en varias oportunidades que los datos que están dando vuelta, por ejemplo, esta deuda de $1.000 millones en materia de la emergencia habitacional no es tal, no se ha transparentado el detalle en relación a si hay deuda o no. Bueno, todo eso evidentemente va a formar parte de la discusión que se va a dar dentro de las próximas horas, porque al presidencializarse este último presupuesto, independiente que es un tema muy técnico y quizás a la gente no le hace mucha oreja, es un tema que va a generar ruido en el Congreso, que va a generar también falta de gobernabilidad en relación a un tema que debería ser también sumamente republicano, considerando que este presupuesto no lo va a ejecutar el gobierno del presidente Gabriel Boric, sino que el próximo presidente o presidenta de la República. Vamos a estar atentos mañana a eso, cuando finalmente sea el día del ingreso del presupuesto 2026 al Congreso. Mauricio Morales, que tengas buena tarde, te vemos en Mega Noticias Prime. Sí, nos vemos, Chao, que estés muy bien, un chao. abrazo. Rodrigo Sánchez, qué bueno tenerte de regreso. Hasta mañana. Un gusto, hasta mañana. Faltan Chao. 7 minutos para las 7 de la tarde.